Estamos sumamente agradecidos de la gran obra que Dios ha hecho a través de tu generosidad. Es por esta razón que quisiéramos recordar que puedes donar a través de las siguientes plataformas. Puedes donar en los buzones alrededor del edificio o las ATHs. PayPal.me/Catacumba5. App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Móvil Business /Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad. Amamos a la gente. Bueno, amados, en esta mañana estuve orando y diciendo, Señor, ¿qué quieres compartir con la iglesia? Y hay algo que Dios ha estado inquietándome y hablándome a mí en lo personal mucho en este último tiempo. Y sentí que es importante que todos nosotros podamos entender estos principios, porque hay unas cosas que son básicas, pero son tan fundamentales que lo pueden cambiar todo. Yo no creo, ¿verdad? Creo que la función más importante de todas las iglesias es que nosotros podamos aprender a relacionarnos con Dios adecuadamente. Yo creo que cuando nosotros podemos tener una saludable relación con Dios, todas las demás cosas van a caer en su lugar. Y me he dado cuenta que podemos estar en Cristo, pero cómo nos relacionamos con Dios no siempre es como Padre. Algunas veces tenemos imágenes distorsionadas de Dios y eso hace que nos relacionemos de una manera distorsionada con Él. Y Satanás, al que no pueda hacerlo caer en pecado y atarlo en el pecado, va a buscar la manera de cómo dañar o afectar la relación que tiene con su Padre. Así que quiero empezar leyendo una porción bíblica que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8 verso 19. Lo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. Y aquí esto es un verso corto, quizás lo has escuchado antes, pero creo que hay que detenerse un poco y contemplar lo que se dice, porque creo que nos debemos hacer una serie de preguntas para ver cómo nosotros vamos entonces a responder a esto. Y dice así: porque la creación aguarda con gran impaciencia. La creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Lo leo una vez más. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Aquí hay unas cosas que se están declarando muy poderosas y cada palabra es bien importante. Por ejemplo, me pareció interesante que la manifestación que la creación está esperando con gran impaciencia, la palabra específica que usa es de hijos de Dios. Aquí no se usó la palabra que la creación está aguardando la manifestación de los apóstoles de Dios, o de los evangelistas de Dios, o de los maestros, pastores o profetas. Podemos hablar de los 5 ministerios y no fue ninguna de esas palabras la que en ese verso se usa, que la creación está aguardando desesperadamente. Tampoco se habla de que está aguardando a los adoradores, o a los esforzados, o a los humildes, o a los santos, o a los valientes. De todos los adjetivos, ¿verdad?, que se pudo haber nombrado, se dice, y no estoy diciendo que algo de esto está mal, estoy diciendo que lo que la Biblia dice, que la creación entera está esperando que se manifieste, son los hijos de Dios. Entonces creo que eso nos debe de llevar a hacernos algunas preguntas fundamentales. Número 1, yo creo mucho en las definiciones. Yo creo que las definiciones son bien importantes. He visto incluso que hay gente que pueden caer en falsas doctrinas porque definen cosas erróneamente. Y creo que ir a la raíz de las palabras y buscar definiciones es importante. Así que, ¿qué significa manifestación? Creo que eso debe ser una pregunta que nos debemos contestar. Decir, ¿qué es manifestación? Porque si lo que la creación está aguardando es la manifestación, pues nos debemos preguntar ¿qué entonces es la manifestación? Lo otro que nos debemos preguntar es ¿qué poderoso hay en ser un hijo de Dios?
¿Cuál es el secreto o qué es lo poderoso de que una creación entera está esperando ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten? Entonces, ¿qué poderoso hay en esto que somos, ¿verdad?, hijos de Dios? Y lo tercero es por qué hay una gran impaciencia. ¿Por qué la creación está impaciente y está esperando esto? Voy a dar la definición de lo que es manifestación, y me gusta usar el diccionario Webster, pero es el diccionario Webster del 1828. Algunos quizás saben que Webster, el que creó el diccionario Webster, que ya ahora básicamente todo el mundo usa, él cuando lo crea, él era un hombre cristiano, pero muy fuerte creyente en Dios. Y es bien interesante porque él sintió un llamado de Dios a su vida para hacer un diccionario. Entonces dice, o sea, no fue a hacer un libro de teología o ¿verdad?, algo así. El llamado de Dios a su vida fue: haz un diccionario. ¿Sabes por qué? Él dice: Dios habló y el mundo fue creado. Él declaró palabra y todo lo que existe porque Él habló. La vida existe porque Él habló y Él creó todos los seres vivientes. Y todo lo que existe y toda la vida viene de la palabra de Dios. Pero también Dios habló, y por causa de lo que habló es que nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo. Porque si Dios no se hubiera revelado a nosotros, no hubiera manera que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Si Dios no se hubiera acercado al ser humano, si Dios no hubiera hablado al hombre, a la mujer, no hay manera que tú y yo podamos alcanzar a Dios o conocerlo. Así que la palabra de Dios revela quién es Él, y lo podemos conocer por causa de las palabras. Y Él dice, pues las palabras son importantes, y por eso Dios me llamó a crear la definición de todas las palabras que existen. Porque las palabras son importantes. Y de ahí Él saca, pero cuando Él crea el diccionario Webster, en el día de hoy no lo vas a ver así en los modernas, en las nuevas versiones, pero si vas a las antiguas versiones del diccionario Webster, los ejemplos que Él da para las definiciones, la mayoría de las veces son ejemplos bíblicos o cosas donde Él abiertamente está hablando de su fe cristiana. Por ejemplo, cuando Él dice, ¿qué es manifestación? La manifestación es el acto de divulgar lo que está secreto. O sea que cuando hay algo que está en secreto, pero alguien o algo divulga esto que está en secreto, ahí hay manifestación. Porque estaba en lo secreto. O es algo que no es visto o es oscuro. Algo que está secreto, no visto o oscuro, pero alguien o algo lo divulga. Cuando es divulgado, ahí hay manifestación. Pero la condición previa es secreto, oscuridad o algo no visto. Interesante, es un descubrimiento para el ojo. Es como cuando tú vas a un lugar, a mí me encanta la naturaleza, y si tú vas y de momento ves cosas que tú nunca habías visto, hay una manifestación. Y tú dices, wow, ¿sabes? Yo nunca, mi ojo no había visto esto. Y qué brutal, qué increíble se ve esto. Pero también es un descubrimiento para el entendimiento. Es como cuando la gente dice, he sido alumbrado, y no están hablando de la luz. Es que llegó revelación, se manifestó algo que estaba en oculto y yo no conocía, fue manifiesto, y ahora mi entendimiento es transformado. Y hay manifestación en eso. Y la manifestación también es la exhibición de cualquier cosa por una evidencia que es muy clara. Así que no es turbio, no es confuso, es algo claro. Es algo que se ve y tú puedes ver una evidencia clara de esto que está siendo manifestado, porque no es dudoso, no es turbio de ninguna manera. Así que eso es lo que es manifestación. Y cuando pensamos en el verso que dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, es a esto a lo que se está refiriendo. ¿Cuál es el ejemplo que usa Webster en el 828? Él dice, esta es como la manifestación del poder de Dios en la creación. Y ahí me dio por un área que me encanta. Yo dije, a mí me fascina ver a Dios en la creación. Yo veo a Dios en la ciencia.
es impresionante. Yo tuve la bendición de estudiar microbiología, y mientras yo estudiaba en la universidad, profesores ateos me enseñaron cosas a mí de Dios que ningún pastor me ha enseñado antes. Porque las maravillas de la creación revelan el poder de Dios, manifiestan el poder de Dios. Y es impresionante cuando tú puedes ver la verdad. Lamentablemente vivimos en un mundo que usa la ciencia para decir que Dios no existe, cuando es todo lo contrario. Pero eso es otro tema que no voy a entrar hoy. También dice la manifestación de la benevolencia de Dios por medio de la redención. El amor y la benevolencia del Señor fue manifiesta por medio de la obra redentora que Jesucristo hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo en el mundo, lo que Jesús hizo en la tierra, en los 33 años que Él caminó, especialmente esos últimos 3 años, y en su muerte, pasión, resurrección, la benevolencia del Señor fue manifiesta a toda la humanidad por causa de lo que Jesús hizo. Y esos son los ejemplos que encuentras en el Webster del 1828. Obviamente no vas a encontrar eso ahora, pero si vas al original, ese era lo que estaba. Así que esto es lo que es manifestación. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué puede mantener a un hijo de Dios en secreto, no visto y oscuro? Porque lo que está diciendo Romano, lo que Pablo está declarando en este momento, está diciendo: hay un desespero de parte de la creación, y el desespero es que los hijos de Dios de alguna manera están en secreto, no visto y oscuro. Y la manifestación de los hijos de Dios es necesaria, y hay un desespero de parte de la creación para que esto se dé. Y ahora uno empieza a ver las cosas, ¿verdad?, un poco diferente. Cuando uno empieza a definir, ven el poder de la definición de las palabras. Ahora, podemos hablar de muchas cosas que pueden hacer a un hijo de Dios secreto, no visto, oscuro. Pero principalmente voy a hablar de dos. Una es la corrupción y el pecado. Cuando el pecado tiene dominio sobre nuestra vida, obviamente nos va a ocultar, va a haber oscuridad, y va a apagar el don de Dios en nosotros. Va a apagar el que la manifestación de mi condición de hijo de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado trae oscuridad. Y Dios es luz, y Dios quiere hacernos libres, y Él nos ha hecho libres de la oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que domina sobre alguien que el pecado tiene dominio y control de su vida? Es la vergüenza y la culpa. La vergüenza y la culpa es lo que va a dominar a alguien que está atado por el pecado, alguien que está dominado por el pecado. Porque piensas, y piensas bien: uy, esto desagrada a Dios, no soy digno de Dios. Y la respuesta es la que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén, que tan pronto pecaron, gente que caminaban con Dios desnudos, sin que nada les avergonzara, y caminaban libremente y se paseaban libremente, en ese momento tienen que salir corriendo a esconderse. Y Dios les dice: ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿De dónde salió este concepto de vergüenza? Porque eso no vino de mí. Ustedes tenían libertad para relacionarse conmigo, porque ahora salen corriendo y se esconden. Ahora, Dios es el Dios de la gracia, y no es el Dios de la gracia porque llegó el Nuevo Testamento. Amados, Dios es el Dios de la gracia desde el Viejo Testamento, desde antes que se empezara a escribir la Biblia. Porque la respuesta de Dios a Adán y Eva en ese momento fue gracia. Los cubrió, los vistió, y aunque les dejó consecuencias, porque Dios al que ama disciplina, y Dios no te puede quitar consecuencias porque nos engríe. Es con consecuencias, y algunas veces caemos de nuevo. Imagínate si nos quita las consecuencias. Es así, y hay gente que trata de burlarse de Dios en este tiempo donde yo peco y me arrepiento porque esto es un vacilón. Y para nada, de Dios nadie se puede burlar, porque Dios sabe y ve el corazón, y sabe cuando alguien se arrepiente de corazón. Y por eso nadie se puede burlar de Dios. Pero imagínate, Dios deja las consecuencias, y aún hay gente que trata de jugar con Dios. Pero la realidad es que aunque Dios deja consecuencias, Dios redime, Dios cubre,
Dios restaura inmediatamente. ¿Cuál es la respuesta que un hijo de Dios debe de tener? Y digo hijo de Dios porque muchas veces vemos a alguien que cae en pecado y muchas veces lo podemos sellar y decir, este es un hijo del diablo, mira para allá qué clase de pecador o pecadora es. ¿Cómo es posible que haya caído? Bueno, leamos la Biblia. Yo no sé cómo hubieran tratado a David en este tiempo si él hubiera hecho lo que hubiera hecho en este tiempo. Y Dios aún lo llamó un hombre conforme a su corazón. Ahora, David se arrepintió de verdad. David se arrepintió y se arrepintió de verdad. Lo bueno de David era que siempre pecaba en algo diferente. No por lo menos se quedaba resbalando en el mismo lado. O sea, por lo menos se arrepentía, pues caía en otro lado y se arrepentía y pues tenía esa disposición para que Dios siguiera trabajando en él. Y su imagen no le importaba mucho. La gente decía, tú eres el rey, no hagas eso, ¿qué me importa? Yo voy a adorar a Dios como Él se merece. Yo voy a ayunar, yo me voy a quebrar delante de su presencia y a mí no me interesa lo que la gente pueda estar pensando de mí. Porque aquí lo que importa es cómo yo esté con Dios. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, la respuesta que un hijo de Dios, y aquí el que estaba dirigiendo la adoración lo dijo, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. Y se llama a justo al que cae. No se le llama injusto o inmoral, o Dios lo llama justo al que cae. Y amados, esto es importante entenderlo porque si no lo entiendes no va a haber libertad en tu vida. Y Dios te hizo para que fueras libre. Y Satanás no quiere que tú seas libre. Y Él va a hacer todo lo necesario para que tú no puedas vivir en libertad y disfrutar de plenitud de lo que Dios nos ha dado. Dios llama al que cae justo. No lo llama de otra manera. Pero dice, yo lo levanto. Porque por lo menos el justo no se queda tirado. Y no se queda ahí. Y va a su Padre Celestial y dice, sé que fallé. Por eso la respuesta del Hijo de Dios que cae en pecado debe de ser la de Hebreos 4. Me encantaría leer la porción entera de Hebreos 4, pero termina diciendo, acércate confiadamente al trono de la gracia para que halles tu oportuno socorro. Y si tú entiendes lo que está diciendo allí, y esa porción bíblica básicamente describe a alguien que ha caído en pecado, lo que dice es, tu respuesta debe ser una cercanía, no esconderte, como es la respuesta natural de todos nosotros. Y yo creo que todos nosotros hemos pecado de eso, de un momento dado, de fallar y cómo escondemos y cómo trato de aparentar que estoy bien. Es como el que va caminando, se da una reventada, pero se para bien rápido y dice, no pasó nada. Y quizás está aquí como, ese cantazo me di, pero tengo que dar la apariencia, o sea, que está todo bien. Pero esa apariencia o ese asunto de buscar esconderme no es. Dios dice, acércate a mí confiadamente. Y esto no se trata de faltarle el respeto a Dios. Hay gente que puede luchar con este concepto porque dice, no, es que yo respeto la santidad de Dios. Y si yo fallo, yo no puedo ser tan caripelado de ir allí, ay Señor. Y es cierto, y es bueno que sintamos eso. Porque a Dios se debe de respetar y debemos ir con reverencia. Pero es Dios el que nos dice, por favor, corre a mi presencia. Corre a mi presencia y ten confianza de acercarte a mí. Porque Dios no está ahí con un rayo para partirte por medio o para sacarte en cara lo que hiciste. Porque Él sabe que ya tú tienes vergüenza por lo que hiciste. Triste es el que peca y no reconoce que pecó y se endurece. Eso es diferente. Y por eso la Biblia dice, mejor tírate sobre la piedra a que la piedra te caiga encima a ti. Es mejor que tú te quiebres a que la piedra te aplaste. Porque el que no reconoce su pecado y endurece su corazón, pues ya eso es otro cantar. Pero el que sabe que lo hizo mal y siente esa vergüenza, siente esa culpa, Dios dice, corre a mi presencia, acércate confiadamente. Porque es en el trono de la gracia. No es el trono, no se le da otra descripción, es el trono de la gracia. Él está sentado sobre gracia. Y dice Dios, mi trono es gracia.
es en mí que vas a hallar oportuno socorro. En otras palabras, Dios sabe que nadie te puede ayudar cuando estás en pecado, solo Él. ¿Quién te puede perdonar pecados? ¿Quién es el único capaz de perdonar pecados? Entonces Dios dice, no te escondas, corre a mi presencia. Es que soy solo yo el que te puedo librar de lo que ahora mismo te asedia. Soy yo el que te puedo librar de eso. Así que corre, no porque eres irrespetuoso, corre porque reconoces que solo yo te puedo librar y solo yo te puedo quitar la condenación del pecado y hacer que salga limpio, porque la sangre de Cristo lo logra todo. Ahora, aquella persona que Satanás no logra atarlo en el pecado, lo que Satanás va a hacer es trabajar con su identidad. Y va a buscar la manera de que te veas a Dios y te veas a ti de alguna manera distorsionada. Y usualmente hay dos maneras que hay hijos de Dios que no se ven como hijos y se ven algunos como huérfanos, o otros que se ven como esclavos. Y voy a describir un poco de eso, pero lo que domina al huérfano y al esclavo es el miedo y la inseguridad. Eso es lo que va a dominar sobre la vida de aquel que no tiene una identidad clara de hijo y se siente como huérfano o se siente como esclavo. Así que, ¿qué hace un huérfano? Mi esposo y yo estuvimos para el 2007 en Tijuana, de misiones en Tijuana, México, y es bien loco lo que se da allá porque se cruza a California desde allí y hay mucha gente que va. Y como los hijos son un problema para poder cruzar la frontera, los dejan con familiares en el mejor de los casos. Otras veces son amistades o simplemente los dejan. Es una locura porque habían solamente en esa ciudad sobre 20 y pico de orfanatorios. El más pequeño era de 45 niños, pero el promedio era de 90 a 120 niños que habían en esos orfanatorios. Hay tantos niños que todas las escuelas funcionan en interlocking. Significa que atienden una población de 8 a 12 y la otra población de 1 a 5. Llena todas las escuelas porque hay tantos y tantos niños que no dan abasto y tienen que duplicar la capacidad de las facilidades que tienen. Y tú te das cuenta cuando tú vas a esos lugares que esos niños obviamente están necesitados, altamente necesitados, pero un huérfano lo que está haciendo en muchas de las ocasiones es decir, hey, elígeme, escógeme. Yo quiero pertenecer, por favor escógeme. Así que la necesidad de un huérfano es distinguirse. La necesidad más grande de un huérfano es cómo yo me distingo del montón para que me miren y para que me escojan. Lamentablemente hay muchos que ya han sido escogidos, pero no saben que son escogidos. Y están en medio del pueblo buscando cómo me distingo. ¿Cómo puedo separarme del montón? ¿Cómo puedo hacer que me noten, que me escojan, que yo pueda ser parte de, que yo pueda pertenecer a? Y Satanás es muy hábil para sembrar ese tipo de identidad en momentos dados y hacerte pensar que tienes que esforzarte y que esto depende de lo que puedas demostrar para que puedas ser elegido. Y eso es enteramente erróneo y falso, porque por eso es que hay veces que yo me sorprendo porque uno, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia, he estado en el ministerio tantos años. Algunas veces tú sientes que la gente está hasta compitiendo por ministerio en momentos dados. Y tú dices, ¿por qué? La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. En otras palabras, hay trabajo de más, que todos podemos involucrarnos y va a sobrar trabajo y tenemos para repartir más trabajo para que más gente se siga involucrando. Pero la inseguridad que viene pues, hace que no, espérate, yo necesito buscar cómo acaparo, cómo controlo, cómo puedo, porque no puedo perder esto poquito que tengo. Y la realidad es que eso es falso, eso es muy erróneo. No deberíamos vernos de esa manera. Y Dios no necesita que tú le demuestres nada. Él te conoce.
Él depositó en ti todas las virtudes que tienes, Él las depositó en ti. Y Él desde el vientre de tu madre te llamó y declaró propósitos que no hay hombre que pueda robarte. Solo tú que te lo boicotees tú solito o tú solita. Pero cuando tú puedes tener plena certeza de que eres escogido, que ya tú eres hijo, tú no eres huérfano, tú no tienes la necesidad de esforzarte, tú puedes descansar. Entonces todo cambia. Ahora, hay otros que se sienten que han sido escogidos, pero no se ven como hijos, se ven como esclavos. Y como esclavos, el esclavo en ocasiones, ¿verdad? Hubo esclavos, ¿verdad? En la antigüedad, y la Biblia habla de eso, que fueron tan buenos esclavos que hasta pudieron ser parte de la herencia junto con los hijos de la casa, porque lograron una aprobación de su amo y lograron ganarse la confianza. Pero un esclavo que sabe que no es hijo está también en una ansiedad brutal, porque está buscando probar su valor. El esclavo está esforzándose para que decir: hey, sé que me escogiste, pero no me descartes, soy bueno. Si comete errores, trata de taparlo, porque no, espérate, porque es que no puedo hacerle pensar que no soy lo suficientemente bueno. Y necesito aprobación. Entonces, la necesidad del esclavo es probarse. Yo tengo que probar, y yo me tengo que esforzar, y yo tengo que dejarle saber lo bueno, lo valioso, que yo sí puedo aportar. Y está en esta dinámica de ansiedad que tampoco es algo que Dios quiere para nosotros, porque perdemos nuestra identidad. El hijo pródigo, cuando salió, él dijo: por la metida de pata que hice y por la falta de respeto que le hice a mi padre, cuando regrese, él no me va a querer como hijo. Pero voy a intentar que al menos me apruebe y me coja como esclavo. Y voy a intentar que al menos eso me dé break. Porque para comer de la comida de los lechones prefiero comer, pues los esclavos de mi casa y mi papá comen bien. Así que me conformo con eso. Pero vemos a un padre que corre, no espera ni siquiera que el hijo llegue, corre, lo recibe, el hijo se arrepiente, le dice: tómame por esclavo. Y él le dijo: no, tú eres hijo. Y yo no voy a permitir que tú regreses como esclavo. Tú vas a regresar y vas a regresar como hijo. Toma el anillo, toma la vestidura, te voy a bañar y te voy a celebrar. Porque la relación que Dios anhela con sus hijos es de hijos. Él no quiere una relación de esclavo. Y eso no quita la realidad de que somos siervos de Dios. Y siervos se puede traducir como esclavos. Pero eso es una función donde decimos en el ministerio: lo que el Señor diga, eso es lo que hacemos. Aquí no vamos a estar discutiendo con Él, porque un esclavo no discute con su Señor. Un esclavo escucha las instrucciones y dice: sí, Señor, por aquí vamos y esto es lo que se va a hacer. Tengo esta capacidad de obediencia, pero la relación que Él quiere tener con nosotros, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús le dijo: ya yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Y esa es la relación a la que Dios quiere llevarnos a nosotros, donde ya no tengas que seguir buscando probarte, donde seguir buscando esforzarte, donde en ocasiones tengas que aparentar lo que no eres, porque Dios no necesita que aparentes nada. Y cuando yo soy libre con Dios, puedo ser libre también. Podemos ser libres los unos con los otros. La Biblia dice: lleva las cargas los unos de los otros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Siendo vulnerables, permitiendo que haya gente, mentores que hablen sobre nuestras vidas y puedan venir y ministrar sobre nosotros y apoyarnos, orar juntos, caminar juntos. Y eso es necesario, pero eso solo lo puede hacer un hijo. Así que como hijo, ya tú sabes que eres elegido y ya no eres huérfano. Y ya tú sabes que tienes el DNA de tu padre, porque un hijo tiene el DNA de su padre. Ahora, ¿esto de qué te libera? De la necesidad de que estés demostrando algo, de que te tengas que esforzar para decir: espérate, esta es la cara que necesito dar. Te permite ser libre para ser tú.
Y tú tienes tus procesos donde todavía Dios sigue trabajando y madurándote. Y te aseguro que vas a cometer errores como yo y como cualquiera de nosotros vamos a cometer errores en el proceso. Pero eres libre para ser quien Dios te diseñó que fueras. Como ya tú sabes que eres aprobado, ahora la relación con Dios es de deleite. Ahora puedes disfrutar la presencia de tu Padre. Ahora ya no hay presiones, hay respeto, pero no hay presiones. Ahora hay un deleite en Él, hay un disfrute de su presencia. Es como cuando yo voy a casa de mis padres, que yo sé las reglas, yo sé lo que les gusta y no les gusta, pero yo entro en confianza. Y si tengo sed, agarro un vasito de agua, y si queremos hacer algo, bien, inventamos lo que sea. Pero yo no tengo que estar aparentando nada. Yo soy hijo. Y en ese sentido uno puede entrar en un deleite y entrar en una relación de plena certeza y confianza, donde ya no tengo que estar demostrando nada. Y Dios quiere que lo miremos así y que nos relacionemos con Él de esa manera. Ahora, cuando te deleitas en Él, es que te puedes abandonar en sus brazos. Y esto yo quiero que presten mucha atención a esto. He entendido que la adoración es la capacidad de abandonarme en Dios. El adorador es una persona que tiene una plena certeza en Él y se abandona en Él. Eso es adoración. Es la capacidad de yo soltar todo control y decir, yo no controlo nada. Al final del día es una ilusión, amado. El control es una ilusión. Que Satanás va a hacernos pensar que podemos controlar algo. Eso es una falsedad y una ilusión. El único control lo tiene Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nadie más tiene control. Nadie más tiene control. Solo Él es el que tiene el control. Y cuando nosotros entramos en dinámicas de querer controlar cosas, es porque no tenemos fe plena, certeza plena en Él. Y ahí nos vamos a chocar contra la pared en ocasiones. Porque pensamos que podemos controlar, pero la realidad es que no podemos controlar nada. Y el que adora entiende que todo el control es de Él. Yo me abandono, ya dejo de luchar y de negociar con Dios. Y ahora estoy abierto a habla, lo que sea. Yo voy a creerte a lo que sea que me digas. Amado, y cosas que Dios habla no siempre te van a poner en una posición linda. Piensa en María, la mamá de Jesús. Dios se la puso bien dura a ella. Le dañó la reputación Dios. Hoy la Virgen María, y wow, y qué mujer más extraordinaria, porque todos creemos que un ángel se le reveló y el Espíritu Santo de Dios la preñó. Pero está duro de creer. Así que toda la gente que la rodeaba, ¿qué pensaban de ella? Sí, José, que era bueno, dijo, mira, quizás fue Ángel, el de la cuadra de allá, que la visitó. Y ella dice que el ángel me visitó. Y pues nada, no les quiero hacer daño, déjame dejarla en silencio. ¿Sabes? José no estaba, cool con el asunto. Pero si él no tiene una revelación de Dios, entonces él no estaría dispuesto. Y ahora José se embarró con ella. Porque ahora, ¿qué la gente iba a pensar? Ah, pues estos metieron mano, tú sabes, y ahora se van a casar rápido. Y mira, un 7 mesino, aquí, tú sabes. O sea, la reputación de ellos. Mira a David, Dios le habló y se le desgració la vida. Sí tuvo la victoria con Goliat, pero tuvo que empezar a huir, a vivir en cuevas, a vivir con los filisteos, sus enemigos, a sacar baba por la boca en un momento dado, por las circunstancias que se encontró, que Dios lo llevó a esas circunstancias. Mira, José, Dios le habla, él tiene un orgullito, habló de más, pero cae esclavo, sobresale, logra hacer, y después, por querer honrar a Dios, cae preso. Y está años. Le revela el sueño al copero
y le dice al copero, bro, tú vas a estar al lado del faraón, mano, brégate, tú sabes que yo soy bueno. Y el tipo 2 años se olvidó de José. O sea, pero era Dios el que lo estaba llevando. ¿Sabes? No siempre que Dios habla va a ser lindo lo que te va a suceder, o la gente va a pensar bien de ti. Pero fue Dios, y el hijo cree y obedece. Y las opiniones de la gente, pues nada, en el camino Dios dará testimonio. Pero la realidad es que cuando yo tengo plena certeza, yo puedo adorar, abandonarme en los brazos de Dios, entonces yo lo hago. Soy libre porque sé por qué lo estoy haciendo, aunque pueda ser confuso. Y aquí nadie puede decir, ay, la gente que no pudo creerle a María, o la gente que pudo haber pensado. Mira, la verdad, todo el mundo se formula una opinión al final del día, y pues nada, eso es normal. Pero ¿qué yo voy a hacer? Al final del día Dios nos ha dicho, obedéceme a mí antes que a los hombres, y necesito que tengas la capacidad de abandonarte en mis brazos. Eso es adoración realmente. Termino con esta misma porción bíblica de Romanos 8, pero ahora voy leyendo los versos antes a llegar con el que empezamos. Dice, empieza a definir quiénes son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora no es el espíritu de miedo, ahora no es el espíritu de control o de manipulación o de lo que fuera. No, es el Espíritu de Dios. Y dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que lo esclavice nuevamente ¿al qué? Al miedo. El Espíritu de Dios es contrario al miedo. El Espíritu de Dios es de fe. Y el espíritu contrario al miedo es fe, donde el Espíritu de Dios va a llevarte, va a hablar y va a vencer el miedo natural que todo ser humano va a enfrentar. Y dice, ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción. ¿Y quién es adoptado? Uno que era huérfano, pero ya no es huérfano, porque ahora al ser adoptado tienes los mismos beneficios del hijo. Y todos nosotros hemos sido adoptados. Pero cuando eres adoptado, legalmente hablando, tienes el apellido, tienes la herencia, tienes todo lo que al hijo legítimo se le ofrece, al adoptado lo tiene ahora también. Y dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esto es un clamor de confianza e intimidad, porque Abba es papito. Es este clamor de, tú eres mi Padre y yo puedo deleitarme en ti. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? De que somos hijos. Va a haber una plena certeza en tu corazón, una plena certeza en tu vida. Y no va a haber duda alguna que tú eres hijo. Y Dios quiere que tú camines con esa seguridad de hijo. Que nadie afecte tu identidad de hijo. Y su mismo espíritu va a depositar y va a dar testimonio a tu propio espíritu de que eres hijo de Dios. Y si somos hijos, y aquí esta es lo que vuela la tapa de los sesos para mí. Porque dice, si tú eres hijo, también eres un heredero. ¿De qué? Aquí lo define. Tú eres heredero de Dios. Y por si acaso no lo has entendido todavía, dice coheredero con Cristo. ¿Qué significa eso? Que la herencia que Jesús tiene es la que tú y yo tenemos. ¿Tú puedes imaginarte semejante cosa? ¿Sabes? ¿Quién es merecedor de algo como esto? Por eso es que la Biblia dice, Jesús es nuestro hermano mayor, pero Él es hermano de nosotros. ¿Cómo se le llama a Jesús? Hijo de Dios. ¿Cómo se te llama a ti? Hijo de Dios. Nos llaman iguales. Nos unieron, nos dieron la herencia de Jesús. Hermano, eso es transformador. Porque nadie se lo merece. Aquí no hay nadie que se pueda parar en su pedigrí y decir, yo me merezco esto. Mira, nadie se lo merece. Pero Él nos concedió a todos los que podemos creer en Él la capacidad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora, Jesús padeció en la tierra, ¿verdad? Pues tú no eres más lindo que Dios. Nosotros vamos a padecer también. Y dice, vas a ser hijo y vas a tener la herencia si es que padeces juntamente con Él. Y si es que juntamente con Él, entonces seremos glorificados. Pero padecemos por una gloria y lo hacemos con esperanza y alegría porque hay una gloria que se avecina. Amado, vamos a hacer, dice en el verso 18, pues no tengo duda que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. ¿Por qué? Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Y tú vas a hacer, si pueden pasar el slide, como esta casa que tengo en esta imagen. Si pueden pasar, esa casa, esto fue creo que para el 2018 con el huracán Michael en Florida. Esto fue una casa que la construyeron de una manera que los que la construyeron dijeron, esto es para aguantarlo todo. Pasó un huracán, todo se destruyó, la casa quedó intacta. Y fue noticias. La gente empezó a decir, rayo, ¿qué pasó aquí? Porque todo había sido destruido, pero permaneció. Y el Hijo de Dios es como ese tipo de casa, donde suceda lo que suceda, el Hijo de Dios está plantado sobre la roca. Y podrán venir los vientos, las tormentas, todo lo que sea, pero su casa no caerá. Tendrán la capacidad de resistir cualquier ataque del enemigo y estar fuerte e intacto al final del mismo. Satanás va a tratar de destruirte, ya sea corrompiéndote o ya sea cambiando tu identidad. Porque el que maneja un evangelio de presión, de demostración, te aseguro que los ataques, va a llegar un punto que te vas a fatigar. Porque el evangelio no se trata de lo que tú haces por Dios. El evangelio se trata de lo que Dios hizo por ti. Y cuánta capacidad tú tengas de recibirlo. Porque, amados, tú no puedes dar lo que no tienes. Él es la fuente de amor. Él es el que tiene el poder. Cuando tú te llenas de Él, toda la capacidad para obedecer y para hacer lo que Dios te llamó a hacer, lo vas a tener. Pero no es al revés. No es que tú vas a amar a Dios y tú vas a demostrarle a Dios y entonces Él te... No, es todo lo contrario. Es abrirte a lo que Él quiere depositar. Y cuando lo tenga, entonces se va a producir toda la vida que Él quiere producir en ti. La gran impaciencia, y con esto concluyo, la gran impaciencia de la creación es la manifestación de las personas guiadas por el Espíritu de Dios y no por el espíritu de temor o de rechazo. El efecto que esto va a tener en tu familia va a ser transformador. Hay esposos tratando de controlar esposas o viceversa, o relaciones que no son saludables por causa de que no puede haber hay un espíritu de control que en ocasiones quiere venir y Dios quiere traer salud. Dios, aún en los negocios, esto tú lo ves. La gente de negocios son gente de fe, son gente que se lanzan y cuando dicen yo quiero ser ético, yo quiero hacer las cosas como, pues yo sé que Dios va a ser el que me va a sostener. Aunque el gobierno me quiera partir por medio, yo confío que Dios me va a bendecir porque yo voy a ser ético, yo voy a confiar en Él. Esto en el ministerio, como hablé, esto va a cambiar nuestra manera de hacer ministerio, porque lo vamos a hacer desde la compasión, no desde algo, un intercambio que estamos haciendo con Dios. No, va a ser la compasión por la gente la que nos va a mover. La manifestación, ¿cuál es la gran impaciencia que Dios, verdad, que la creación tiene? Es esta manifestación de gente segura en sí mismo, pero no por orgullo. Se puede en ocasiones confundir el que es medio altivo y se proyecta bien seguro. Al final del día hay mucha inseguridad en eso, pero es esta certeza de mi identidad de hijo que me da esta plena seguridad, donde yo me puedo mover sabiendo que tengo la misma herencia de Jesús y con la capacidad de sufrir junto con Dios. ¿Qué te da esto, amado? Una gran capacidad de obediencia. El que vive seguro de sí mismo tiene una gran capacidad para obedecer a Dios. Porque como ya no tienes que demostrar nada y ya no te permites presionarte, ahora lo que queda es obedecerte, abandonarte. Yo sé que soy hijo de Dios, lo que Él me llame, eso hago. Y ahora no tengo que
negociar con Dios o estar buscando cómo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la inseguridad en nuestras vidas va a hacer que la palabra de Dios no sea suficiente. Dios puede hablar, pero yo tengo que añadir o restar, porque la inseguridad me va a llevar a de alguna manera manipular la misma palabra de Dios. Pero cuando yo tengo plena seguridad, lo que Él dice, como Él dice, cuando lo diga, yo no tengo que añadirle ni quitarle absolutamente nada a eso. Su palabra es suficiente. Suficiente. La creación está impaciente esperando la manifestación de personas valientes que no se enfocan en el sufrimiento presente, sino en la gloria venidera que se revelará en ellos, y eso nos hace capaces de ser gente de esperanza. Así que, amados, esto es lo que la creación aguarda desesperadamente. Dejemos de hacer esperar a la creación y seamos un pueblo de hijos de Dios que están listos a manifestarse a un mundo que está desesperado por ver la manifestación de los hijos de Dios. Cierren sus ojos allí donde están y pregúntale al Espíritu de Dios si hay algo, si hay un área que tú necesitas quizás abandonarte o redefinir. Pregúntale al Espíritu cuál es tu identidad para que Él mismo te revele cómo te estás relacionando con Dios. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.